Hola amigas y bienvenidas un día más a Un Ratito para mí. Hoy estoy, la verdad, muy contenta, como que me apetece mucho sentarme aquí a hablar con vosotras. No es que las otras veces no me apeteciera, pero sí que es verdad que los últimos 2 episodios los grabé un poco con prisa porque fueron 2 semanas muy caóticas en las que estuve fuera, etcétera. Entonces tenía como el tiempo muy justo. Pero hoy de verdad es que es el plan que más me apetece hacer. Primero porque es un día nublado, de estos que no quieres salir de casa. Tengo aquí la ventana enfrente mío y estoy viendo cómo está nevando ahora mismo, así que más acogedor no puede ser este momento. Y además es el primer día de menstruación para mí, me acaba de venir la regla, entonces ya sabéis que el primer día es como... No quiero moverme, ¿vale? Quiero estar dentro de casa haciendo el mínimo esfuerzo posible. Así que, pues, ideal para grabar este podcast, la verdad. Y ya estamos en el episodio número 8. Como os dije en el episodio anterior, esta primera temporada va a tener 10 episodios, así que ya quedan poquitos para terminar, pero la verdad es que no podía dejar pasar esta primera temporada sin hablar del tema del que vamos a hablar hoy, que es el veganismo, mi historia siendo vegana. Es algo muy importante para mí, es algo que a mí me ha marcado mucho, que es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida y que me ha hecho ser quien soy a día de hoy y ha sido lo que luego ha desencadenado en también cómo desarrollar otro tipo de valores. Y bueno, no sé, la verdad es que siento como mucho amor y es como una decisión muy importante para mí. Sí que es verdad que ya no hablo tanto como antes hablaba de este tema. Si me seguís desde hace años prácticamente toda mi cuenta iba destinada a divulgar sobre esta temática. Y al final, poco a poco, fui integrando como otras temáticas también, de las que también me interesa hablar. Y siempre me pasa una cosa, y es que siento como que ya lo he dicho todo. He hecho muchísimos vídeos, tenéis tanto en mi canal de YouTube como en mi Instagram, en diferentes formatos, que si ahora en formato Reel, ahora en formato post escrito, ahora stories, como que he estado muchos años de mi vida hablando de lo mismo y entonces llegó un punto en el que sentía como que ya lo había dicho todo, por así decirlo, ¿no? Y a veces se me olvida que, ostras, Maite, quizás hablaste de esto hace, yo qué sé, un año, pero ha venido gente nueva desde entonces que quizás nunca te ha escuchado hablar sobre el tema y a la que le puede interesar, ¿no? Y me suele pasar esto, la verdad, entonces me da como pena, me gustaría retomarlo más porque es algo muy importante, pero también ha pasado porque es como ya una decisión que he interiorizado en mi vida por completo. Al final yo ya llevo casi 8 años siendo vegana. Bueno, ahora os contaré como toda la historia, ¿no? Pero en 2015 empecé como mis primeros pasos hacia esta decisión. Y claro, esos primeros años para mí era algo completamente nuevo, entonces estaba constantemente informándome, estaba como cuando algo es nuevo para ti y estás como completamente metida en ello. Entonces los primeros años por eso estuve divulgando tanto al respecto y como que prácticamente solo hablaba de ello. Y al final ha ido pasando el tiempo y ahora ya es una decisión como que se ha integrado por completo en mi vida. Entonces, pues me pasa eso, que quizás no hablo tanto de ello porque ya lo he normalizado por completo en mi vida, pero oye, sí que es verdad que es necesario, así que dije, vamos a hacer un episodio del podcast hablando sobre esto. Y antes que nada me gustaría dejar claro la diferenciación entre lo que es el veganismo y lo que es llevar una alimentación vegetal, porque a menudo lo confundimos y creemos que es la misma cosa, pero en realidad no lo es. El veganismo es una posición ética y política que rechaza todo tipo de explotación animal para el beneficio humano, más allá de la alimentación, porque los seres humanos explotamos a los animales de diversas maneras, de maneras que de verdad yo a día de hoy cada vez te vas dando cuenta de una nueva manera en la que los animales son explotados para el beneficio de los seres humanos. Y es como, Dios mío, es que ya llega un punto en el que no me puedo ni sorprender porque ves tantas cosas que dices, madre mía. Pero bueno, el caso es que la diferenciación está ahí. Entonces, el veganismo va mucho más allá de una alimentación. Obviamente, la alimentación repercute en ello y a menudo simplemente se relaciona con la alimentación más que nada porque es el aspecto como más visible y es el tipo de consumo que hacemos más habitualmente, porque las personas
pues la mayoría de nosotras comemos como unas 3 veces al día mínimamente, ¿no? Entonces es como algo muy visible. Si yo, por ejemplo, no compro animales de familia, pues como puede ser un perro, un gato, en lugar de comprarlos, los adopto, es una decisión que no la tomo todos los días, porque no todos los días estoy acogiendo animales nuevos a mi familia, y es una decisión que quizás tú no te das cuenta de ello, ¿no? Lo mismo pasa con la cosmética, por ejemplo. Si yo consumo cosmética que no esté testada en animales, ni tenga ingredientes de origen animal, es decir, que no hayan explotado a ningún animal para que yo pueda utilizar ese pinta uñas o ese champú, tú tampoco te vas a dar cuenta porque no es algo que en el día a día pues lo pueda mostrar o sea visiblemente notorio. Lo mismo va a pasar con las prendas, por ejemplo, si yo me he visto con prendas que se hayan hecho sin explotar ni matar a ningún animal, pues tampoco te vas a dar cuenta. O, por ejemplo, si no voy al zoo o no voy a acuarios, si no participo en otras formas de explotación animal, quizás no es algo que se note tanto en el día a día como la alimentación. ¿Por qué? Pues porque al menos en este país y en la gran mayoría del mundo, todo el tema social gira en torno a la comida. Entonces, si yo quedo contigo, seguramente voy a comer contigo. Y en ese momento tú te vas a dar cuenta de que yo no consumo nada de origen animal. Entonces es como la parte más visible y por eso muchas veces se relaciona el veganismo a una simple dieta, pero es que no lo es, va mucho más allá de ello. Se trata de rechazar en la medida de lo posible todo tipo de explotación animal. Y lo dicho, va mucho más allá de la alimentación. Por eso el veganismo es algo que se hace por y para los animales. Hay muchas veces que hay personas que dicen que son veganas por el planeta o son veganas por su propia salud. Pero en esos casos esas personas se refieren a la alimentación, no se refieren al hecho de rechazar la explotación animal. Os pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Una persona puede llevar una alimentación 100% vegetal por su salud, por los beneficios que esto tiene en nuestra salud. Sin embargo, no tiene por qué estar concienciada con el respeto hacia los animales. Esa persona puede no consumir animales en su alimentación, pero después puede consumir cosméticos que hayan explotado animales para su elaboración, puede comprarse una prenda de ropa que lleve un animal muerto en ella, o puede comprarse un perro en un criadero, por ejemplo. Entonces, ¿es esa persona vegana? No lo es. Es una persona que lleva una alimentación 100% vegetal y obviamente esto repercute en los animales, pero el veganismo va mucho más allá que una alimentación. Por eso el veganismo realmente es por y para los animales. Así que por eso una cosa es el veganismo y otra cosa es la alimentación vegetal. Que luego obviamente puede pasar, y pasa muchísimas veces, que hay personas que empiezan por su alimentación, pues motivadas por su salud o por el medio ambiente, y que después, una vez han dado ese paso, pues ya están más abiertas a también concienciarse por la parte del maltrato animal. Y que luego esas personas acaben siendo veganas y acaben no solamente llevando esa alimentación vegetal, sino decidiendo no contribuir a la explotación animal en todos los ámbitos de su vida. O sea, esto pasa muchísimo y no digo que no sea legítimo en absoluto. Simplemente que la diferencia entre ambos conceptos es esa. Entonces, os cuento un poquito mi historia y qué me llevó a mí a tomar esta decisión. Yo siempre he sido, como se dice, un amante de los animales. En mi casa, desde que yo nací, había animales en mi casa. Hemos tenido perros, gatos, hámsters, tortugas, pájaros, muchos y muchos de cada tipo. Entonces siempre he crecido rodeada de animales, la verdad, y siempre he sentido muchísima empatía hacia ellos. Y sí que es verdad que el hecho de comérmelos y demás, pero una vez más repito, la parte de la alimentación es lo más visual, porque es que literalmente te estás metiendo al animal muerto dentro de tu cuerpo. Entonces sí que sentía cierta incoherencia cuando lo hacía, y yo tengo recuerdo de conversaciones con mi padre, pues un poco debatiendo sobre esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo le decía, joe, es que el tema de comer animales, sí que es verdad que te lo estás comiendo y lo han matado para ello, pero bueno, luego ellos también se comen entre ellos, ¿no? Entonces es como el argumento que yo utilizaba para aliviar un poco mi conciencia. Y yo me acuerdo que mi padre me decía, va, pero no te preocupes si les pegan un tiro en la cabeza y ni se enteran, o sea, no sufren ni nada. Y bueno, pues yo decidí creérmelo porque es lo más cómodo, ¿no? Así que ese es como el primer recuerdo que tengo de yo empezar ya a darle vueltas a la cabeza. Y luego, pues fue en 2015, sí, 2015 más o menos, a principios sería, que un par de amigas mías se hicieron vegetarianas.
Entonces en ese momento, pues bueno, obviamente ellas no me dijeron nada en ningún momento, no me dijeron, Maite, ¿por qué no te haces...? No, ellas simplemente tomaron la decisión, nos la comunicaron a las amigas, pues porque obviamente es algo que es visible en cuanto a la alimentación se refiere, y ya está. Pero ahí sí que empecé yo pues a compararme, ¿no? Porque al final es diferente cuando escuchas eso del vegetarianismo, el veganismo, pero lo ves como algo lejano, ¿no? De bueno, sí, hay gente por el mundo que lleva este tipo de alimentación. Pero es muy diferente a cuando es una amiga tuya, que la ves habitualmente, que la tienes al lado, con la que estás comiendo, que dices, ostras, es que si ella ha pedido este plato para comer, por ejemplo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? O sea, en ese momento, a mí el hecho de estar rodeada de estas dos amigas me hacía ver que si yo estaba contribuyendo a la explotación animal era porque yo quería. Y no porque yo no tenía otra opción, porque sí tenía otra opción. De hecho, tenía personas al lado mío que estaban eligiendo esa opción. Entonces a mí eso pues me hacía darle vueltas a la cabeza a todo este tema. Y hubo un momento que para mí fue un antes y un después y me hizo hacer clic, y es que yo un día estaba con una de estas amigas y yo me quería hacer socia de una ONG de animales. Yo quería donar unos 20 euros al mes, algo para poder apoyar al bienestar animal y a esa causa. Y yo se lo estaba contando a mi amiga. Y yo le decía, es que yo quiero ayudar a los animales, porque es que yo con los animales... Y en ese momento me quedé callada porque dije, mierda. Me di cuenta de mi incoherencia en ese momento. Mi amiga no me dijo nada, pero yo me fui a casa dándole vueltas a la cabeza. Y entonces dije, ostras, Maite, ¿quieres ayudar a los animales? Te estás planteando destinar 20 euros al mes a una asociación animalista para poder ayudar. ¿No sería más efectivo que quizás dejaras de gastarte decenas de euros al mes en contribuir a la explotación animal? Porque igual entre comida, entre ropa, entre cosméticos que hayan sido testados en animales, entre todas esas cosas, igual me estaba dejando 100 euros al mes en contribuir a la explotación animal, cuando por otro lado quería destinar 20 euros al mes a ayudar a los animales. Era un poco contradictorio. Entonces pensé, si quiero ayudar a los animales, quizás la mejor forma de hacerlo es no pagando a quienes los están matando y los están esclavizando. Y ese pensamiento llegó a mi vida para quedarse. Sin embargo, yo no me hice vegana al poco tiempo de eso. Me acuerdo que aún así estuve unos meses dándole vueltas a la cabeza. Y estas amigas empezaron a compartir en Facebook muchos vídeos, a repostear vídeos de asociaciones animalistas, etc. Y muchos de esos vídeos eran vídeos de mataderos. Entonces yo ahí empecé a ver la realidad de qué había detrás de lo que yo estaba comiendo. Y os juro que a mí esos vídeos, me destrozaron. Y en ese momento fue como... joder, ¿qué estoy haciendo? Sinceramente. Ver cómo los animales se resistían al llegar al matadero, porque ellos no quieren morir. Ninguna de nosotras queremos morir, y si estuviéramos en esa situación también querríamos escapar. Ver cómo eran tratados como si fueran simples objetos, porque total, si es que los van a matar en unos minutos, ¿tú crees que alguien que trabaja en un matadero se preocupa por tratar bien a los animales? En fin, eran unos vídeos que es que yo no pude mirar atrás desde entonces. Y no solo me ayudó ver vídeos de toda la realidad que viven los animales y toda la crueldad que hay en torno a eso y pensar que si fuera mi perro o mi gato el que está ahí, a mí me da algo, sino que también lo que me ayudó fue ver la situación contraria, y es algo que yo recomiendo mucho a la hora de concienciarse. No solo ver la realidad de cómo sufren los animales y todo lo que les hacemos, sino también ver qué pasaría si esos animales no estarían ahí. Y aquí hablo de los santuarios de animales. Por si alguien no lo sabe, un santuario de animales es como un refugio donde rescatan animales que han sido explotados, ya sea para utilizar su cuerpo para alimentación, para ropa o para cualquier otro tipo de objetivo. Pero rescatan animales que han sido explotados por los humanos para darles una vida digna. Es como una granja, solo que los animales ahí nunca van a ir al matadero y nunca van a ser explotados ni separados de sus bebés ni nada, simplemente van a vivir ahí felices y nadie se va a aprovechar de ellos nunca. Entonces ahí eso sí que me conmovió muchísimo también, porque ves las historias de los animales que llegan
y ves la individualidad de cada uno, el cómo les ponen un nombre y tú ves cómo interactúan también entre ellos, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a ver a perros, gatos y sí que admitimos que tienen cierta personalidad, que tienen una capacidad de comunicarse con nosotras, pero sin embargo no nos pasa lo mismo con las vacas, con los cerdos y con todos los animales que están destinados a la explotación. O sea, nunca hemos interactuado con ese tipo de animales, entonces nos imaginamos que son como robots o algo así, cuando en realidad no hay ningún tipo de diferencia entre nuestro perro o una vaca. De hecho, por ejemplo, los cerdos son mucho más inteligentes que los perros, tienen un coeficiente intelectual de un niño humano de 3 o 5 años, si no me equivoco. Y bueno, el caso es eso, me ayudó mucho también ver vídeos de cómo rescataban a los animales de esas granjas, de esos mataderos, de esa crueldad, y por otro lado pasaban a vivir una vida de respeto, una vida donde se les respeta y se les cuida, y me conmovía tanto esos vídeos que era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? De verdad, yo lloré mucho en ese proceso. Me costó dar el paso, pero estuve como mucho tiempo viendo la realidad, concienciándome y sufriendo mucho. Y al final llegó un día en el que dije, bueno, yo ya no puedo más. Voy a intentarlo. Me daba miedo como decirlo en voz alta y tomar la decisión porque yo no sabía si iba a perdurar en el tiempo, porque yo antes de ser vegana comía fatal, ¿vale? O sea, yo comía 4 cosas sueltas, no comía verduras, no comía fruta, me alimentaba muy mal, básicamente. Entonces, claro, era como, ¿qué voy a comer? Porque el resto de las decisiones eran muy fáciles. Es muy fácil decir, cuando vaya a comprar ropa no voy a comprar ni cuero, ni lana, ni derivados de animales. Ok, es que no me cuesta nada. Cuando vaya a comprar cosmética, pues voy a comprar cosmética que no sea testada en animales ni lleve ingredientes de origen animal. Es súper fácil porque simplemente te informas de qué marcas son veganas, que muchas lo son, y ya está. Cuando quiera integrar a un nuevo animal en mi familia, pues en lugar de comprar, lo voy a adoptar. Esas son decisiones muy fáciles. Lo que más nos cuesta es el tema de la alimentación, porque lo que he dicho antes, lo hacemos repetidas veces y son unos hábitos pues que están como muy arraigados, ¿no? De gustos a la hora de comer, etc. Entonces yo dije, mira, lo voy a probar, pero no se lo voy a decir a nadie. Voy a ver qué tal me desenvuelvo yo en esto. Y así empecé. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, pues cuando en aquel entonces yo trabajaba y siempre comía fuera, entonces si íbamos a un bar, pues yo me pedía el pincho de tortilla en lugar del bocata de jamón. Si mi madre esa noche me decía, Maite, ¿qué quieres para cenar? Yo qué sé, un huevo frito o lomo con patatas, y yo, pues un huevo frito, tal. Empecé a intentar ser vegetariana porque ya os digo, yo comía muy mal, entonces para mí haber hecho el cambio de golpe hubiese sido demasiado. Y bueno, pues así probando pasó una semana, hasta que llegó el 6 de junio de 2015, que es la fecha que tengo aquí tatuada en el brazo, porque para mí ha sido una decisión que me ha cambiado por completo la vida. ¿Y por qué me acuerdo concretamente de esa fecha? Pues me acuerdo porque era el cumpleaños de una amiga. Y claro, esta amiga me invitó a la comida de su cumpleaños con muchas más personas, y obviamente como yo no dije que estaba intentando ser vegetariana, pues a mí me pusieron un filete para comer. Ese día yo no pude terminarme ese filete. No pude, o sea, intenté por un poco la presión de, es que no voy a decir ahora, no, es que estoy ¿sabes? No era el momento, entonces yo, bueno, pues intenté comerlo, pero es que no podía. ¿Por qué? Porque después de haberme concienciado, después de haber visto tantos vídeos de cuál es la realidad que sufren los animales, de haber visto también muchos vídeos en santuarios y haber conectado con el hecho de que todos los animales se merecen respeto, el mismo respeto que le doy yo a mi gato, el mismo respeto que le daría a un perro de la calle. Todos merecen que les tratemos con respeto, y más aún sabiendo que lo que les hacemos es completamente innecesario, porque a día de hoy es completamente viable poder ser vegana. Entonces yo ese día ya no veía un trozo de filete encima del plato. Yo ese día veía un cadáver, un trozo de el cuerpo muerto de alguien. Y es que no podía comérmelo. Y encima, para el colmo, mi amiga vegetariana estaba justo al lado mío, que a ella pues obviamente le habían puesto un plato vegetariano, y yo veía ese plato y yo decía, es que yo me quiero comer eso, no me quiero comer este cadáver que hay aquí, me da asco, es que ya me daba asco. Y en ese momento ya fue cuando yo dije, vale, Maite, no hay vuelta atrás, porque ya no es un tema de, joder, me gustaría, pero es que no me sale. No, es que a tu cuerpo ya no le sale meterse eso dentro. Así que ya no hay vuelta atrás.
Y ya, pues ahí oficialicé mi decisión. Cuando se lo comenté a mi madre y a mi padre, porque yo en aquel entonces pues vivía con ellas y comía con ellas todos los días, sí que es verdad que al principio pues como que se asustaron un poco, que yo siempre digo, es completamente normal que tu familia se asuste ante esta decisión. ¿Por qué? Por ignorancia al final, porque si no sabes si es viable o no llevar una alimentación vegetal o cómo llevarlo a cabo, al final tu familia quiere lo mejor para ti y si ve que no es capaz de ofrecerte lo que cree que es mejor para ti, pues le va a entrar miedo. Entonces al principio es completamente normal que pues cause cierta alarma, ¿no? Esa situación. Pero bueno, afortunadamente ellas siempre han sido muy... ¿cómo se dice? O sea, siempre me han apoyado mucho, me sale en inglés la palabra, ¿no? En fin, que siempre me han apoyado muchísimo y era como, pues bueno, me dijeron algún que otro comentario, tal, joder, ¿qué te voy a cocinar y tal? Pero aún así lo respetaron y sí que es verdad que desde aquel entonces fue cuando yo me empecé a cocinar mi propia comida y ahí aprendí a cocinar yo. Me tuve que hacer vegetariana para que me interesara la cocina y bueno, con el tiempo ya yo me fui adaptando, mi familia también se fue adaptando, de hecho a día de hoy mi madre y mi padre carne roja y de aves ya no comen, de vez en cuando igual comen pescado, se puede decir que son, ¿cómo se dice?, pesquetarianas. Entonces, aunque no sean veganas, sí que se han concienciado al respecto y también han tomado decisiones al respecto. Y bueno, luego yo la transición de vegetariana a vegana la fui haciendo poco a poco. Aunque bueno, voy a hacer un inciso aquí, en realidad utilizamos mal la palabra vegetariana. Una persona que consume tanto lácteos como huevos es una persona ovolacto-vegetariana, o sea, la alimentación se llama ovolacto-vegetariana, mientras que una alimentación vegetariana es una alimentación 100% vegetal. Por lo tanto, la alimentación de las personas veganas es una alimentación vegetariana y quienes consumen lácteos y huevos llevan una alimentación ovolacto-vegetariana. Lo que pasa es que aquí pues es como que ya hemos utilizado tanto esos términos de vegetariana, vegana, que claro, incluso a día de hoy yo también utilizo la palabra vegetariana para alguien que consume huevos y lácteos, porque como todo el mundo lo relaciona a eso, pues es que no voy a ir yo a un restaurante a decir ponme una pizza vegetariana porque es que sé que le van a poner queso, porque no se entiende la diferencia entre vegetariana y ovolacto-vegetariana. Pero bueno, en fin. Cierro inciso porque si no me voy a ir por las ramas. Fue un proceso de poco a poco y me voy a centrar mucho en la alimentación porque fue el cambio más grande y ya os he dicho que los demás cambios no me costaron nada, no me cuesta nada decir, venga, a partir de ahora toda la cosmética que compro va a ser vegana, tal. O sea, eso es muy fácil y eso sí que lo puedes hacer de un día para otro, simplemente es saber qué comprar y ya está. La alimentación pues ya está mucho más relacionada con hábitos que llevas a cabo varias veces al día. Fue poco a poco y cuando di ya el paso a decir ya no quiero consumir nada de origen animal, sí que fue cuando me conciencié aún muchísimo más. O sea, para empezar a ser vegetariana sí que estaba concienciada, pero tampoco estaba como no estaba todo lo concienciada que obviamente estoy a día de hoy, básicamente. Y sí que es verdad que yo me daba cuenta que la mayoría de veces mi alimentación era 100% vegetal, sobre todo en mi casa, porque en mi casa, pues al final cuando yo compraba los ingredientes de lunes a viernes, yo pues comía todo lo que comía en casa y los tuppers que me preparaba para ir a la uni, etcétera. Pues todo era 100% vegetal prácticamente, solo que luego los fines de semana, pues cuando salía a comer fuera y tal, pues sí que consumía algo que llevaba lácteos. Y me acuerdo que cuando cumplí un año, sí que empecé como yo misma a ponerme como una presión de debería igual de hacerme ya vegana, ¿no? Porque yo sabía que yo di el paso para en algún momento dar el otro paso a ya ser vegana, o sea, yo sabía que esto era una transición. Pero de repente cuando cumplí un año fue como, ostras, es que ya llevo un año, en plan, Maite, ¿cuándo vas a tomar la decisión? Pero fue algo, ya os digo, completamente interno de que fue como, Maite, tú tomaste esta decisión y sigues queriendo hacerlo, igual ya toca, ¿no? Y bueno, a raíz de eso también justo conocí la carnicería vegana que hay en San Sebastián, donde empecé a trabajar. Eso también influyó muchísimo en mí porque vi que era muchísimo más fácil y que lo tenía mucho más accesible de lo que yo pensaba. Ahí me empecé a informar muchísimo más también, y es que en el momento que me informé más, que ya empecé a ver ya no solo el tema del maltrato animal, también vi pues las consecuencias que hay en el planeta para mi salud, etcétera, y ya fue como, vale, no, tengo que dar el paso ya y lo voy a dar, y es que realmente no me quedaba nada. La única cosa que más me costaba a mí, de la que me costaba desprenderme, era de la pizza con queso de vaca.
que a día de hoy me da muchísimo asco, la verdad, pensar en ello, pero bueno, el queso es un alimento muy adictivo y era lo único como a lo que yo recurría. En el momento que probé hacer una pizza con queso vegetal en casa, me gustó tanto que dije, ¿perdona? Yo he estado posponiendo este momento por esto cuando era tan fácil como sustituir, porque es algo que yo le digo a todo el mundo, realmente no se trata de quitar cosas, sino de sustituirlas, porque hay sustitutos para absolutamente todo. Y nada, entonces en ese momento yo creo que ya fue pues si en 2015 di el paso a vegetariana, en enero de 2017 ya dije, este año lo empiezo vegana. Y vegana lo empecé. Y en ese momento, siempre digo que para mí ese momento lo describo como liberación. O sea, para mí fue una liberación increíble porque yo todavía sentía una incoherencia y obviamente estaba ahí, ¿no? El que yo estaba en proceso de querer respetar a los animales, pero seguía contribuyendo a la explotación animal. Y en el momento que dije, vale, ya está, o sea, hasta aquí, ya no lo voy a hacer más, me sentí liberadísima porque era el tener la conciencia tranquila. O sea, era una sensación increíble de decir, Dios mío, ahora sí que tengo la conciencia tranquila y ahora sí que todas estas ganas que tenía yo de poder comunicar a las demás personas mi decisión, el poder concienciar a más personas también en redes sociales, ¿no? Empezar a hablar de ello. En el momento en el que me hice vegana, para mí fue como, ahora voy a hacer todo esto, porque hasta entonces no lo hacía porque yo sentía mi propia incoherencia y sentía que cualquier persona me la iba a señalar en cualquier momento, ¿no? Como que era como, Maite, pero tú sigues haciendo esto. Entonces para mí fue una liberación increíble y es que para mí ha sido la mejor decisión que he tomado nunca, de verdad. O sea, a día de hoy ya llevo muchos años y ya es algo muy natural en mí. Y es que es algo que ni lo pienso, o sea, yo no me levanto y digo, soy vegana, no, es que es como, para mí es la manera normal de vivir la vida y ves que es algo que cada vez es muchísimo más accesible, porque esta es otra, no tiene nada que ver, absolutamente nada, el hacerse vegana en 2015 que ahora en 2023, o sea, han pasado 8 años y yo cuando me hice vegana, por ejemplo, en los supermercados no vendían ni yogures vegetales, no vendían casi ninguna opción vegana. Cuando salías a la calle era también mucho más difícil y en general en la sociedad era algo mucho más raro de lo que es ahora. A día de hoy cada vez está más normalizado, cada vez hay más personas que conocen a personas veganas, hay muchas más opciones. Bueno, cuando puedes hacer una compra completa en un supermercado y que no te falte de nada, que obviamente muchos de los productos que sustituyen a productos de origen animal, pues como la carne vegetal, el queso vegetal, todos estos productos no son necesarios en realidad, porque hay mucha gente que se queja de no, es que estos productos son mucho más caros o son procesados o lo que sea, pero en realidad tampoco son necesarios. O sea, han existido personas veganas desde hace tropecientos años, simplemente estos productos pues son un extra, básicamente. Pero bueno, se agradece, yo lo agradezco porque a mí sí que me apetece de vez en cuando comer estas cosas y cuando voy a hacer la compra, pues comprar de todo, igual que compro fruta y verdura, comprarme una pizza ya precocinada y un helado que lleve mogollón de ingredientes y esté riquísimo, ¿no? Y eso, entonces para mí fue una liberación y ese fue en el momento en el que yo comencé a enfocar mi contenido poquito a poco en veganismo. Al principio empecé haciendo vídeos de qué como en un día y de recetas, en aquel entonces en YouTube, y luego ya en Instagram empecé a hablar mucho de ello. De hecho, seguro que muchas de vosotras me conocisteis por eso. A mí me han llegado tantos mensajes y he conocido a tanta gente en persona que me ha dicho que gracias a mi contenido ha hecho clic y se ha hecho vegana, y es que para mí es como algo que, wow, o sea, el poder tener un impacto, porque también yo estaba muy perdida en redes sociales, me acuerdo, entonces a mí también me dio como, joder, por fin puedo aportar algo que merece la pena, ¿no? Porque yo antes de eso hacía vídeos de moda y maquillaje y no consumía de manera ética ni nada. De hecho, a mí el hecho de ser vegana ha hecho que luego me haya replanteado muchas cosas. Yo siempre digo, para mí fue la primera vez que yo abrí los ojos en torno a algún tema social, por así decirlo, ¿no? A darme cuenta de que existe esta opresión. Hasta entonces mi vida había sido un poco como, no sé, como muy inconsciente con todo el tema social. Y en ese momento fue como la primera vez que yo dije, ostras,
no, esto existe, estoy en contra de esto, y después, o sea, eso fue la primera cosa, y luego ya llegó el feminismo, y luego ya llegó el consumir de manera ética en cuanto a de los derechos laborales, y muchas otras cosas, ¿no? Pero eso fue la primera de todas las veces que yo dije, ostras, el mundo no funciona como nos han hecho creer que funciona. Y esto es injusto y yo no quiero participar en esto. Por eso digo que para mí el veganismo ha sido tan importante y ha influido tanto en mi identidad, porque fue como la primera semillita de ir construyendo como cuáles son mis valores, de qué manera quiero vivir, qué impacto quiero tener, y poco a poco eso también me ha llevado a un camino de autoconocimiento brutal. También en lo personal esta decisión ha impactado mucho en mi vida en cuanto a personas que he conocido, porque al final siempre es muy importante, yo siempre recomiendo como encontrar tu comunidad, porque si no te puedes sentir muy sola si eres la única vegana de tu entorno. Entonces, para mí es muy importante tratar de encontrar tu comunidad, ya sea físicamente en el lugar donde vives, pues buscando grupos de activismo, algunas actividades veganas que haya, pues acudir para conocer a gente que también tengan los mismos valores que tú. Entonces yo ahí me empecé a rodear de mucha gente que también era vegana. Como os he comentado, justo yo trabajaba en la carnicería vegana de Donosti, entonces pues por ese sentido sí que lo tenía como muy fácil para conocer a gente nueva. Tenía un trabajo que era una empresa vegana, eso me llevó a luego poder trabajar en otra empresa vegana, otra más. La verdad, desde que me hice vegana solo he trabajado en empresas veganas y me siento súper agradecida por ello. Empecé a hacer activismo en la calle también de diferentes maneras. Y otra cosa también que hice fue el ir a sesiones de voluntariado de santuarios animales que hay en la zona, que esto es algo que os lo recomiendo a todas, de verdad. De hecho, seáis o no seáis veganas, yo, es lo que he dicho antes, os recomiendo si podéis acudir a un santuario animal que tengáis cerca vuestro, buscad en Google, porque en todas las provincias de España, si no me equivoco, hay algún santuario animal y normalmente siempre necesitan ayuda, suelen organizar jornadas de voluntariado para poder ayudarles con todo el mantenimiento de los animales, limpieza, etc. Y el poder ir ahí y no solo conocer a personas que compartan estos valores, sino el interactuar con esos animales con los que nunca hemos interactuado, animales que van más allá de perros y gatos, y darte cuenta de que no son diferentes a un perro o un gato. Entonces ahí es cuando te das cuenta de lo que es el especismo, que el especismo básicamente es la discriminación por especie. Por eso creemos que los seres humanos somos superiores a los animales que no son humanos, e incluso dentro de esos animales también hacemos distinciones entre pues, perros y gatos, por ejemplo, y el resto de animales. Por eso digo que de verdad, si podéis y si os queréis concienciar, es una de las mejores formas, porque tú estás ahí de repente acariciando a una vaca y dices, ¿cómo es posible que yo me esté comiendo a un ser como este? O sea, es como un choque increíble de ostras, yo no sería capaz de hacerlo con mis propias manos. Es que eso es lo que pasa, que estamos contribuyendo a algo que nosotras seríamos incapaces, la gran mayoría de personas es incapaz de hacerlo con sus propias manos, de coger y matar a un animal. Pero lo que hacemos es pagar a otra persona para que lo haga por nosotras. Entonces nosotras no miramos y simplemente vemos el producto final, que ya es algo que está como muy desvinculado de lo que originalmente es. Por eso muchas veces tú ves un trozo de jamón y es que no piensas en el cerdo completo, ves eso como si fuera un objeto. Así que de verdad, si podéis, yo os recomiendo que acudáis a una jornada de voluntariado de un santuario animal, porque es una experiencia que os va a enriquecer mucho y que os va a ayudar a concienciaros muchísimo. De hecho, yo también hubo un mes que me fui a Alemania con Workaway de voluntaria a un santuario animal. Podéis ver los vídeos en mi canal de YouTube porque tengo todo grabado de mis días ahí y fue una experiencia increíble que si yo ya era vegana cuando fui ahí, a mí me reafirmó por todas partes la decisión que tomé y me hizo como tener ese propósito más claro que nunca. Y bueno, amigas, habiéndoos contado ya mi historia, voy a pasar a las preguntas que os dejé, que por un lado pues os pregunté a ver si sois veganas. El 29% de vosotras respondió que sí y el 71% que no. Esto se me hace muy raro porque, pues lo que os he dicho, yo hace unos años casi todo mi contenido básicamente era sobre veganismo, entonces el mayor porcentaje de mi audiencia eran personas veganas y siempre que ponía yo esta encuesta, la mayoría decían que sí.
y ahora justo es al revés, pero pues al final es normal porque ahora hablo de muchas otras cosas, además de veganismo, y pues viene gente de diferentes intereses. Sin embargo, de ese 71% que no sois veganas, el 84% ha dicho que sí que le gustaría en algún momento de su vida o se lo ha planteado alguna vez. Lo cual me alegra muchísimo porque los animales lo necesitan, la verdad. Y bueno, os pregunté a ver si a las personas que sois veganas, a ver qué es lo que te motivó a tomar la decisión. Vamos a leer vuestras respuestas. Empezamos. Los animales. Luego descubrí todos los beneficios que tenía para la salud y el medio ambiente. Tenía una gallina y la mataron para echarla a la paella. En ese momento mi mente hizo clic. Tenía 12 años. Ver el documental Dominion me marcó para siempre. Este documental yo siempre lo recomiendo. Es muy fuerte, ¿vale? Os aviso, es la realidad que viven los animales. Son vídeos de granjas y mataderos de diferentes partes del mundo. A nivel de producción es brutal, la calidad del vídeo, todo es muy emocional el documental y va enseñándote la vida de diferentes animales considerados de granja, es decir, pollos, ovejas, vacas, y vas viendo cuál es su vida desde que nace hasta que lo matan, desde que nace en la granja, todo lo que le hacen hasta que luego va al matadero. Es muy fuerte, pero es que la realidad que viven los animales es así de fuerte. Yo me acuerdo además que fui a verla a un cine porque era cuando yo estaba en Alemania, que estaba haciendo el voluntariado en el santuario de animales y justo pues era como una recaudación de fondos también para el santuario, entonces fuimos y es que yo tuve que salirme a llorar porque estaba llorando tanto. Es que es diferente verlo en un portátil que verlo en un cine con la pantalla gigante, con el sonido que te está entrando por todas partes. En fin, es muy fuerte, pero yo considero que es necesario saber lo que hay. Más motivos. El amor que siempre sentí por los animales. No entendía quererlos, pero explotarlos a la vez. Yoli comenta, estoy en proceso. Me motivó la crueldad hacia los animales y el no querer participar en eso. Lucía dice, el sufrimiento no justificado de los animales. También comentáis, saber lo que había detrás de lo que comía y el sufrimiento de los animales por comer eso y no ser consciente de ello porque lo tenía desde siempre como rutina hasta que empecé y ahí me informé. El cambio climático y la crueldad animal. Andrea comenta, soy vegana al 90% aún, pero fue por haber visto distintos documentales hasta que hice el clic. Silvia comenta, quise adoptar a una cerdita de un santuario y al momento me hizo clic la cabeza. ¿Cómo podía adoptarla? Ahí me di cuenta de lo hipócrita que había sido y de un día para otro cambié mi alimentación y ya van 2 años. El medio ambiente y los animales. Conocer la realidad de las industrias cárnicas, etc. Tenía que hacer algo. Lorea comenta que mi perro. Muchas personas habéis hecho clic por vuestros animales y yo no lo hice y mira que tuve muchísimos animales. A día de hoy pienso, es que yo por ejemplo cuando estoy con un cerdo, pues en santuarios, las veces que he estado, digo, es que es como mi perro. Es que las cosas que hace, la manera en la que juega, y le miro a los ojos y veo a mi perro, de verdad. O sea, es que al final no hay diferencia entre uno y otro. El sufrimiento de los animales. Ellos merecen vivir y ser libres. Siento que tienen alma. Leire comenta, la constante pregunta, si amo a los animales, ¿por qué me los como? Aquí también aprovecho para hacer un inciso y es que no hace falta que seas amante de los animales para respetar a los animales. Muchas veces se piensa que el veganismo es para las personas que siempre han amado a los animales, que les encantan los animales. No tiene por qué, o sea, se trata de respeto. De la misma forma que igual hay personas a las que no les gustan mucho los niños, por ejemplo, pero eso no significa que vayas a contribuir y perpetuar su explotación. Al final te puede gustar más o menos un ser vivo u otro, pero el respeto nos lo merecemos todos por igual. Y después de esto sigo. Sara comenta, vivir sin hacer daño ni a otros seres ni al planeta. Pasar de no saber nada a ser consciente de la crueldad animal que hay detrás de todo. Impacto medioambiental y eso me llevó a descubrir la explotación animal. La información sobre el impacto que tiene nuestra alimentación en el planeta y obvio los animales. Irache dice, ser vegetariana y desde pequeña me he sentido hipócrita comiendo animales. En cuanto me vi capaz dejé de comerlos. Por pereza aún no soy vegana, pero sé que voy a dar el paso en algún momento. Irache, esta es tu señal para dar el paso. Los animales, al ver vídeos de cómo estaban. Mejorar mi salud y ser empática con los animales, por amor.
Elena comenta, estuve una semana de camping con un grupo vegano y pensé, si de camping he podido, en casa más. Pues eso, al final lo que he dicho, la principal motivación de que la mayoría son los animales, porque el veganismo es algo por y para ellos. Y luego también está pues la motivación, que para mí es un extra de el medio ambiente y la salud. Y digo que es un extra porque es algo que solo impacta en cuanto a la alimentación. Y de hecho yo cuando me enteré, empecé a dar el paso y me hice vegetariana y tal, yo no tenía ni idea ni que eso era mejor para mi salud, ni que era lo mejor para el planeta. A día de hoy ya lo sabemos casi todo el mundo, ¿no? Pero no tenía ni idea. Yo lo hice por los animales. Luego me enteré que también era lo mejor para el planeta, es lo más sostenible una alimentación vegetal, que también para mi salud lo era, y dije, ostras, pues mejor que mejor, ¿sabes? Era como, venga, pues un extra, sin tener que cambiar nada, de repente me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es mejor para mi salud y para el planeta. Genial. Y bueno, por otro lado también os he preguntado a las personas que sois veganas que a ver qué consejo daríais a una persona que está haciendo o quiere hacer la transición, por si hay alguna persona escuchando este podcast ahora mismo pues interesada en cambiar sus hábitos de vida para respetar a los animales en el día a día. Vamos a compartiros algunos consejitos, voy a leer lo que me habéis dejado y luego pues si quiero añadir algo, lo añado, ¿vale? Empezamos. Que empiece hoy mismo si está seguro, no cuesta absolutamente nada. A mí no me costó ni lo pasé mal. Ana comenta que las barreras son mentales, el cambio no es tan duro como nos lo pensamos. A veces es simplemente tomar la decisión y al final tienes que elegir cuándo tomarla. Es como a veces esperamos no, yo sé que algún día tomaré la decisión, pero bueno, ya llegará. Y a veces es que simplemente es decir, venga, pum, me voy a comprometer ahora y voy a tomar la decisión. También comentáis, informarse por las diferentes vías que hay. Seguir a gente vegana para normalizar tu día a día y apoyarte en tu comunidad. Esto me parece muy importante también, yo siempre lo recomiendo. Al final estamos todo el día en redes sociales, pues si sigues a personas veganas, si sigues a activistas, a entidades animalistas, santuarios de animales, cuentas de recetas, cuantas más personas sigas que te puedan ayudar a concienciarte sobre el tema, a darte consejos y facilitarte el día a día y esa transición mejor, y sobre todo te vas a sentir muchísimo más acompañada. También comentáis eso, seguir a santuarios donde te expliquen las duras realidades y llegues a empatizar con todos. Paula comenta, ten muy presente y estate convencida de por qué lo haces y no busques la perfección. Esta es otra, muchas veces es como que parece que si lo hago lo tengo que hacer perfecto y entonces eso a veces nos da vértigo, es como no lo voy a hacer porque si doy el paso parece que ya o lo hago muy bien o no merece la pena. Y para nada, o sea, yo soy defensora de que es mejor hacer algo que no hacer nada en absoluto. Y encima luego lo que pasa es que cuando ya haces algo, luego es más fácil hacer un poquito más, porque es como doy un paso, cuando ya me he acostumbrado a ese paso, venga, voy a dar uno. Cuando ya me he acostumbrado voy a dar uno y de esa manera pues es como mucho más llevadero. De hecho, un consejo que siempre doy yo es que tú encuentres tu manera de hacer la transición. Hay gente que lo hace de un día para otro y genial, le va genial y no pasa nada, pero igual hay gente que si lo hace de un día para otro no va a aguantar ni 2 días porque es un cambio demasiado extremo para ella, ¿no? Por ejemplo, para mí lo hubiera sido. Entonces lo importante es que tú lo hagas de manera que cuando ya hayas completado la transición, por así decirlo, sea sostenible en el tiempo. Al final es como todo, cualquier hábito que queramos llevar a cabo, es mejor hacerlo de una manera, pues poco a poco, integrarlo en nuestro día para que luego sea viable hacerlo, porque si para ti supone un sacrificio increíble el de ir de 0 a 100, igual durante un poquito tiempo lo puedes aguantar, pero es que luego te quedan muchos días, años de vida y si sientes que no lo vas a poder aguantar no tiene mucho sentido, ¿no? Es mejor hacerlo poquito a poco de manera que ya se convierta en un hábito, que sea parte de ti, que lo integres y que no te cueste ningún esfuerzo y de esa manera poder mantener esa decisión pues de por vida. Ya os digo, yo a día de hoy es que no me entero de que soy vegana, o sea, es algo que ya me he acostumbrado, yo ya soy así, tomo estas decisiones, me sale automático y no tengo que hacer un esfuerzo como quizás al principio pues sí que me suponía, ¿no? Venga, me cuesta pero tal, sigamos. Que tenga siempre muy claro el por qué, van a intentar rebatirle todo. Exacto, para mí es muy importante eso, tener claro por qué lo haces.
y no lanzarte a ello por, yo qué sé, voy a probarlo. A ver, que obviamente pues puedes hacerlo, pero si quieres que perdure en el tiempo tienes que tener muy claro tu porqué, y por eso también para mí es importante el concienciarte muy bien, el ver documentales, el seguir a cuentas, lo que he dicho, de activistas, de tal, que en el día a día tú puedas también ver contenido que te recuerde el por qué estás tomando esa decisión. También comentáis que se lo tome con calma y que no se culpe por no hacerlo perfecto, lo que hemos dicho ahora. Que se informe bien antes de hacerlo y que esté segura. No es una moda, es una decisión e importa. También en relación a lo que he comentado ahora. Saber y recordar siempre por qué lo hace y buscar recetas ricas para que sea más fácil que te guste, totalmente. En cuanto a la alimentación, yo siempre recomiendo, elige, por ejemplo, 5 platos que sean 100% vegetales, que te gusten. Y tú los vas haciendo, los vas incluyendo en tu menú semanal. Y cuando ya los tengas más o menos dominados, pues incluye uno más. Y poquito a poco vas haciendo la transición y chica, ni te das cuenta y al final lo vas normalizando y de esa manera pues no te cuesta tanto. ¿Qué más? Invierte tu energía en tus valores, no en discutir con los demás, y ten empatía con ellos. Infórmate con libros, redes sociales que te enseñen desde el amor y ten paciencia. Disfruta del proceso. Vale. El tema de la comunicación. Esto a veces es complejo porque nosotras podemos estar muy seguras de la decisión que hemos tomado, pero tu entorno pues te puede cuestionar porque, bueno, pues básicamente porque una persona vegana incomoda a las demás, porque es lo que he comentado antes. En realidad a nadie le gusta contribuir a la explotación animal, como que muy pocas personas se sienten orgullosas de ello, ¿no? Y el estar con una persona vegana pues te incomoda porque te recuerda que tú estás eligiendo esa otra opción, que es lo que os he contado que me pasaba a mí con mis amigas vegetarianas al principio. Ellas no me decían nada, pero su simple presencia a mí ya me incomodaba porque me hacía sentirme una hipócrita constantemente. Entonces es normal que la gente de nuestro entorno, pues para mantener su conciencia tranquila, pues quieran como tirar abajo nuestra decisión o ponerla, cuestionarla, deslegitimizarla básicamente, ¿no? Y nos van a decir de todo. Pero es que eso se ha hecho desde siempre, es el ciclo de la vida, los animales también se comen entre ellos, las plantas también sufren, no sé qué, bueno, y nos van a decir muchas cosas, aquí hay que tener mucha paciencia, y yo estoy de acuerdo con ese consejo de que ten mucho cuidado con en quién inviertes tu energía. A mí al principio me pasaba que, claro, para mí era algo nuevo y yo lo vivía muchísimo, tenía mucha rabia dentro, ¿no? Porque era como, ¿cómo puede estar pasando esto en el mundo? ¿Cómo yo no me he dado cuenta? ¿Cómo he estado participando en esto durante tantos años de mi vida? Es que ahora lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Eso es lo que yo sentía, es como, lo tiene que saber todo el mundo. Claro, tú has abierto los ojos, por así decirlo, y es como esa persona está comiendo una chuleta sin saber lo que realmente hay detrás. Y entonces es como que quieres concienciar a todo el mundo, pero hay que tener cuidado con dónde invertimos nuestra energía, porque la energía no es ilimitada y al final te puedes desgastar, y tu salud mental también es muy importante. Entonces elige muy bien dónde invertir tu energía. Y con el tiempo un poco vas identificando qué personas están intentando deslegitimizar tu decisión o simplemente están cuestionándola porque realmente les interesa cómo hablar sobre el tema y debatir desde el respeto, o simplemente lo único que quieren es imponer su decisión y no dejarte hablar y dejarte mal, básicamente. ¿Qué más tenemos? Que sigan su propio instinto y no se dejen influenciar por la opinión de los demás. No presionarse e intentar seguir una alimentación intuitiva sustituyendo alimentos. Infórmate en fuentes fiables porque no es ni peligroso ni difícil. Eso es, en cuanto a la alimentación, que supongo que se refiere a esto, hoy en día las mayores asociaciones de dietética y nutrición a nivel mundial han avalado que una alimentación 100% vegetal bien estructurada es viable e incluso tiene muchos beneficios para todas las etapas de la vida. Desde el embarazo, la lactancia, la niñez, la adultez, todas las etapas de la vida. Es que hoy en día hay evidencia científica de sobra. Y lo que pasa es que no todos los profesionales están actualizados, porque al final pues es algo medianamente nuevo, bueno, no es nuevo en realidad, pero bueno, es una temática que a día de hoy pues tiene mucho más peso que antes, ¿no? Entonces, si tú vas a una dietista, una nutricionista, quizás no está formada en alimentación 100% vegetal. Y muchas veces pues te pueden decir disparates, sinceramente. Entonces, es importante, si tú decides acudir a una dietista nutricionista,
asegurarte de que está especializada en ese tipo de alimentación. Más consejos, que no sufras si sientes que nadie te escucha, cada uno tiene su proceso. Totalmente de acuerdo, al principio quizás te puede doler mucho, pues sobre todo a mí me dolía con la gente a la que yo quería, ¿no? A mi familia, mi pareja, amigas, ¿no? Joder, te respeto mucho, te quiero mucho y me duele que no lo veas de esta manera. Pero al final es que totalmente de acuerdo, cada persona tiene su proceso y no puedes hacer cambiar de opinión a alguien que no quiere cambiar de opinión. Tienes que estar abierta y receptiva para que eso pase y no todas lo estamos siempre. Que tenga clara la razón por la que hace el cambio, que busque recetas fáciles y que lo haga poco a poco. Que no intente justificarse ni hacerse pequeña cuando intenten ridiculizarla. Hazlo, no hace falta que sea perfecto. Que no se juzgue por no haberlo hecho antes todavía y que respete sus tiempos y se conozca cada pasito. Que no se juzgue por no haberlo hecho antes todavía, que se respete sus tiempos y se reconozca cada pasito. Y por último, que no es tan difícil como creen, que en realidad tiene mucho beneficio y es divertido. Totalmente de acuerdo. Yo también recomiendo que abraces el proceso con la mente abierta, que no se trata de quitar cosas, que se trata de sustituirlas y además de descubrir, en cuanto a la alimentación, muchísimas recetas y alimentos nuevos. De verdad, a mí, ya os digo, me ha abierto un mundo nuevo por completo y eso, ver el proceso como desde la curiosidad, las ganas de aprender, hay mucha información, cada vez es más fácil, es muchísimo más fácil afortunadamente. La información está ahí, los recursos cada vez son mayores, así que simplemente nos queda, antes que nada, concienciarnos, informarnos y pasito a pasito ir haciendo la transición y ver que es más fácil de lo que parece. Si vas pasito a pasito, cada vez vas integrando más el pasito anterior y ya lo vas normalizando. Y de verdad que los animales lo necesitan, que es tremendamente injusto la situación que viven los animales a día de hoy, la manera en la que los tratamos. A ninguna de nosotras nos gustaría que nos trataran así, ni a nosotras, ni a nadie a quien queremos, ni a ningún animal de nuestra familia, y la crueldad que hay hacia los animales es inmensamente grande, desgraciadamente, así que nos necesitan más que nunca y afortunadamente cada vez es más fácil llevarlo a cabo y respetar a los animales en todas nuestras decisiones diarias. Y hasta aquí estaría el episodio, amigas, espero que os haya gustado. Si estáis interesadas en hacer la transición, de hecho, yo ¿hace cuánto fue? ¿Un año? Un año, sí, fue en enero del año pasado. Lancé una guía vegana para principiantes que tenéis en mi página web. Mira, de hecho, voy a tomar la decisión ahora, en directo, mientras grabo esto. Para las amigas que estéis escuchando este episodio, os voy a dar un código de descuento, ¿vale? Lo voy a llamar podcast, ¿vale? Entonces, con el código de descuento podcast vais a tener un descuento en la guía vegana para principiantes y también en mi ebook de recetas. Tengo un ebook de recetas que se llama Recetas de iniciación para vagas y veggies, que son recetas súper facilitas para quienes estéis empezando, para que tengáis ideas de 5 desayunos, 5 comidas, 5 meriendas y 5 cenas que podáis ahí incluir en vuestro día a día, y todos son recetas para vagas, o sea, súper facilitas. Yo no soy una experta en la cocina tampoco, pero son platos por eso muy fáciles que los puede hacer cualquier persona. Y la guía vegana para principiantes le tengo muchísimo cariño porque es algo que yo siempre decía que en algún momento yo quería crear algún libro o algún ebook propio, y que el día que lo hiciera quería que fuera una guía vegana para principiantes. Así que cuando me di de alta de autónoma dije, ostras, ahora puedo vender cosas, puedo crear mis propios libros o objetos, productos, lo que sea, y venderlos. Pues dije, quiero materializar esto, y la verdad es que estuve bastante tiempo trabajando en ello. Es muy completa, es una guía de casi 100 páginas que está, de verdad, todo lo que a mí me hubiera gustado tener antes de hacerme vegana está ahí. Hablamos de alimentación, que para ello trabajé con una nutricionista para asegurarme de que toda la información a nivel nutricional estaba bien puesta. Primero vais a aprender lo que es el veganismo, lo que es el especismo, después el tema de la alimentación, cómo podemos estructurar una alimentación de manera correcta para llevar una alimentación bien.
todos los nutrientes que necesitamos, de dónde los vamos a obtener, cómo crear un fondo de despensa, cada producto de origen animal, cómo lo podemos sustituir para hacer el mismo plato en su versión vegetal. Hay como, si no me equivoco, como casi 20 recetas de quesos vegetales, de carnes vegetales, de los típicos productos de origen animal para ver cómo los podemos veganizar. ¿Qué más? También hablamos de cosmética, de cómo identificar cuando un producto de cosmética es vegano o no es vegano. Lo mismo con la ropa, lo mismo con el comprar animales, con el entretenimiento, y también hay un capítulo en el que hablamos de comunicación. El del capítulo de comunicación también es muy grande, porque yo aquí quería ayudaros de verdad, porque durante todos estos años, siempre que me escribía alguien pidiéndome consejos sobre veganismo, era para dos cosas. La primera, o era para alimentación, para tema de dudas en cuanto a la alimentación, el cómo llevar una alimentación equilibrada, entonces eso en el capítulo de alimentación está más que respondido. Y por otra parte me escribíais muchas pues frustradas por el tema de la comunicación, de es que no sé qué familiar me ha dicho esto y yo no he sabido responderle, ¿qué le dirías tú? O todos estos argumentos que nos dice la gente cuando te haces vegana, cómo poder responderlos con evidencia y con lógica para poder defender tus ideales. Y bueno, amigas, a partir de aquí se me gastó la batería de la cámara, así que sigo solamente en formato audio porque ya total estaba ya despidiendo el vídeo. Recordaros que eso, tenéis un código de descuento para mi página web, para mis ebooks sobre veganismo, si estáis haciendo la transición o incluso si ya sois veganas, pero por ejemplo el ebook de recetas os puede venir súper bien. El código de descuento simplemente es podcast, así en minúscula, tal cual, ¿vale? Solamente para las personitas que habéis llegado hasta aquí, hasta en este episodio. Os mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias por escucharme una semanita más. ¡Agur!